Bueno, un pilar cargado. Bueno, eh, efectivamente había un problemita acá, no sé por qué, una especie de factor 2. Lo hice a mano rápidamente, viendo a ojo dónde van, y básicamente había una especie de factor 2 con lo que había antes. Voy a corregir entonces esto para el PDF que quede en la página. Pero lo que sí sucede es que los resultados, o sea, cualitativamente son los que les había comentado. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a continuar con lo que les quería contar. Eh, Permítame acomodar. Entonces, lo que estuvimos viendo tiene que ver con la noción de equivalencia, tanto sea básicamente estructural, eh, y eso es lo que estuvimos viendo, las distintas maneras de cuantificar esta noción de que dos nodos de una red son estructuralmente equivalentes en función del número de vecinos compartidos. Y lo que vimos básicamente eran distintas maneras de mensurar eso, de poner en contexto el número real de vecinos compartidos, cambiando, tomando diferentes normalizaciones con las cuales comparar el número de vecinos compartidos, y eso da lugar a distintas nociones de similaridad. La tipo coseno, la tipo Pearson, overlap topológico, esta que no sé si tiene nombre, y esta similaridad euclidia o distancia de Hamming entre filas de las respectivas filas de la matriz adyacencia. Bueno, la otra familia de equivalencias, de equivalencias de similitud topológica, tiene que ver con lo que se conoce como equivalencia regular. Entonces, en este caso, dos nodos, vamos a llamar que dos nodos son similares si sus vecinos son similares. ¿Está bien? No sé si ya les empieza a hacer algo de ruido, porque esta noción, esta definición recurrente de ahora de qué tan similares son dos nodos, no sé si les hace recordar algo que vimos hace un par de clases, ¿se acuerdan con respecto al tipo de centralidad de autovalor? Vamos a ver que están relacionadas. Y entonces, dos nodos son similares si sus vecinos son similares. Bueno, pero decime qué significa similar, y no te lo digo. O sí, mejor, te lo digo, pero te lo digo de esta manera. De esta manera, con esta ecuación que se tiene que satisfacer, y que básicamente dice lo que yo les estoy diciendo aquí en castellano. La similitud entre el nodo I y el nodo J va a ser proporcional a la similitud de sus vecinos compartidos. La similitud de sus vecinos compartidos es esta expresión que acá. ¿Por qué? Fíjense que acá tengo el índice I y el índice J, y voy a ver los vecinos de I y los vecinos de J a través de iterar las variables K y L. Entonces, este producto va a ser distinto de 0 para los vecinos para los vecinos del nodo I y para los vecinos del nodo J. No necesito que sean vecinos comunes. Fíjense que no necesito que sean vecinos comunes. Y lo que estoy haciendo es a los vecinos del nodo K, del nodo I y del nodo J, me fijo qué tan parecidos son ellos, y voy acumulando esa noción de similitud para asignarle la similitud de los nodos I y J. O sea, entonces, no digo explícitamente qué es la noción de similitud que estoy utilizando, pero sí digo que esa noción tiene que cumplir esta propiedad, que dos nodos sean similares si sus vecinos lo son. Y esta es una manera recursiva de plantear una ecuación para sigma y j. El factor de normalización en este caso, hay un factor acá que es este alfa, que ahora vamos a hablar un poquito. ¿Sí? Ahora, esta sería como la versión hard de esto. Lo que nosotros vamos a hacer, y lo que se desarrolla básicamente en esta parte, en el libro de Newman, es una versión un poco modificada de esta versión de acá arriba, que es la siguiente. Dos nodos, dos vértices I y J van a ser similares si I tiene como vecino acá
y K es similar a J. ¿Se entiende? Es un poco diferente a esta que está acá arriba, y se escribe de esta manera. Fíjense que escrita queda más claro, me parece. Es esta noción de la que estoy hablando, y fíjense que la similitud entre el nodo y el nodo J tiene que ver con qué tan similar es al nodo J el vecino de I, el késimo vecino de I. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la noción de similitud que vamos a tratar de seguir adelante. ¿Está bien? Y además se le suma un término, una delta IJ, esta es una delta de Dirac, una delta de Kronecker que vale 1 si I es igual a J y 0 si no. ¿Está bien? Porque un nodo es similar a sí mismo. ¿Está bien? Independientemente de si está conectado con cualquier cosa. Independientemente de lo que diga la matriz de adyacencia, ¿no? Un nodo es similar a sí mismo. Entonces, esta es la ecuación que vamos a pedir, que vamos a utilizar como definición de sigma IJ. ¿Está bien? ¿Me siguen por ahora? Bueno. Fíjense que lo que estamos buscando ahora es un campo definido sobre los enlaces. ¿Está bien? Es un campo definido sobre los enlaces. En este caso el enlace IJ. Para cada enlace yo le voy a asignar un valor que me va a dar el grado de similitud, según esta idea de equivalencia regular, entre los extremos de ese enlace. Pero en definitiva, estoy buscando un campo definido sobre los enlaces de mi grafo que satisfaga esta relación de recurrencia. Entonces, esta relación de recurrencia se la vuelvo a escribir aquí, y fíjense que en forma matricial es muy simple. Esta es una matriz, sigma es una matriz, porque les recuerdo que es un campo definido sobre los enlaces, que tiene que ver con el producto de matriz, bueno, alfa a veces el producto de la matriz de adyacencia por sigma, más la matriz identidad. Esta es la ecuación autoconsistente que tiene que satisfacer el campo que estoy buscando. Como vimos, ya vimos la vez pasada, una manera de encontrar una especie de punto fijo de esta ecuación, o sea, de valor de sigma para el cual valga la igualdad cuando lo pongo del lado del miembro izquierdo y del derecho, voy a utilizar una metodología de recurrencia. Entonces voy a empezar con un valor 0, ¿está bien? La primera opción que se me ocurre es, bueno, sigma es nulo, todos los enlaces tienen valor 0, entonces pongo ese valor acá, y el sigma de la primera iteración queda igual a la identidad, ¿no? Queda igual a la identidad. Cuando reemplazo la identidad en la segunda iteración, acá, ¿está bien? Me va a quedar sigma por la matriz de adyacencia más la identidad. Cuando reemplazo el resultado de esta segunda iteración para hacer una tercera iteración aquí, me va a quedar, bueno, alfa cuadrado por la matriz de adyacencia al cuadrado más alfa por A más I. Y así sucesivamente. En definitiva, lo que voy obteniendo es que sigma en la iteración n tiene que ver con una combinación de términos que involucran a distintas potencias de A, de la matriz de adyacencia. En particular, sigma, después de un número infinito de iteraciones, llego a esta forma cerrada para sigma, que la puedo expresar en términos de esta serie, donde cada término en realidad es una matriz, ¿no? La matriz alfa A elevado a la n, ¿no? Pero esta serie converge siempre y cuando alfa sea menor que 1, y converge a este valor, a la inversa de la matriz 1 menos alfa por la matriz de adyacencia. Esta es la matriz que estoy buscando. Esta es la matriz sigma. Esta es la matriz, el campo definido sobre los enlaces, que cumple con mi definición de equivalencia regular. Sí, ahora vemos eso. Ahora vemos eso. Lo que quiero recordarles, ¿se acuerdan cuando hablamos de centralidades? Había una centralidad de autovector
que es la centralidad de Katz. ¿Se acuerdan? La centralidad de Katz también era esta manera molesta de definir las cosas de manera recurrente, que decía, no te digo lo que es la centralidad, lo que te digo es que tiene que cumplir esta relación de recurrencia, que un nodo es tanto más central en cuanto a qué le pasa a sus vecinos. ¿Está bien? Es algo muy parecido a lo que hicimos acá, pero acá lo hicimos sobre los enlaces, por eso me da una matriz. Acá lo hacemos sobre los nodos, por eso me queda una ecuación para este campo. ¿Se acuerdan? Era el autovector asociado a la materia de adyacencia, asociado al autovalor dominante. La centralidad de Katz, entonces, la escribimos de esta manera. Fíjense que es bastante parecida estructuralmente a cómo planteamos la equivalencia regular acá arriba, donde queda exactamente la misma matriz, solo que producto interno, un vector columna que es todos unos. ¿Está bien? Este 1 que está acá es el vector columna de todos unos. Entonces, si yo agarro la matriz, esta que está aquí, y hago producto, o sea, la multiplicación con ese vector de unos, lo que voy a hacer es finalmente sumar todos los elementos de una fila, sumar todos los elementos de la otra fila, sumar todos los elementos de otra fila y ponerlos en X. Así que el vector de centralidad era simplemente sumar toda, fila por fila, las distintas columnas de la fila yésima, digamos, ¿no? Entonces, la centralidad que habíamos visto antes era sumar la similaridad, esta de equivalencia regular, acumulada. Y entonces quedaba más central el nodo que era más parecido a más elementos de la red, en el sentido de equivalencia regular. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay que pensarlo un poquito, piénsenlo después. Pero hay un vínculo evidente, muy, muy, muy fuerte, entre el concepto de centralidad de autovalor y esta noción de equivalencia regular, más que nada por el tipo que surge por el tipo de pregunta que nos hacemos para obtener estos objetos, ¿no? Siempre pensamos que esos objetos satisfacen una especie de relación recursiva, lineal, y bueno, de ahí viene esta asociación. Como antes, ¿qué valor de alfa uso? ¿Se acuerdan? Esta cosa tenía problemas cuando estaba esta ecuación tenía problemas cuando tenía problemas, estaba relacionado con la ecuación de autovalores de la materia adyacencia, ¿se acuerdan? Y como 1 sobre alfa iba como el autovalor de la materia adyacencia, el primer problema, empezando desde cero, el primer problema lo tenía relacionado con 1 sobre el autovalor dominante, igual que vimos antes. Entonces, alfa en general va entre 0 y 1 sobre K1, donde K1 es el autovalor dominante de A. Igual que vimos hace un par de clases. Ahora, también puede haber variantes de esto, porque fíjense que si yo tengo un nodo con mucho grado, bueno, ese nodo va a recibir esta noción de similaridad de muchos vecinos, ¿está bien? Y entonces, si yo quiero mitigar ese efecto, lo que puedo hacer es dividir por el grado del nodo I. ¿Está bien? Bueno, y acá no hice la cuenta explícitamente, pero es fácil ver que se acuerdan que no la hice porque es igual que antes, hacía aparecer una matriz de a la menos 1, ¿se acuerdan? Y cuando ustedes hacen la cuenta, sigma, entonces, en términos matriciales, es igual a esta matriz, donde D es la matriz diagonal, ¿está bien? Que tiene en su diagonal los grados de los vértices. Es muy parecido a lo que vimos cuando vimos centralidad de autovalores. Entonces, esta es una variante que tiene en cuenta eso, que tiene en cuenta el grado de los nodos. Y otra variante que también se puede utilizar es la siguiente. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de... ¿qué pasa si sumo a esta parte que tiene que ver con la matriz de adyacencia exclusivamente información externa sobre
alguna noción de similaridad que no está embebida en la red. Entonces yo sé, por algunas mediciones externas de otros features que no puse en juego en el armado de la red, tengo una idea de qué tan similar es el nodo I con el nodo J. Entonces yo puedo meter esa información aquí y obtener entonces una ecuación que tenga en cuenta no solo la conectividad de la red, sino una noción de similitud que viene de otro lado, y lo integro de esta manera para encontrar una solución autoconsistente de este campo que estoy buscando de similitud. Entonces, esto es, si deseo incluir alguna noción de similaridad externa, esta es una de las maneras de hacerlo. Hay muchas maneras, vamos a ver más adelante una clase particular de esto, pero esta es una primera forma de integrar dos espacios para establecer una noción de similitud. Bueno, entonces gran resumen de similaridades topológicas. A la izquierda tenemos las estructurales. ¿Está bien? Pues sí, las estructurales que vimos en la primera parte. A la derecha tenemos las regulares. ¿Está bien? Y todas son posibles de ser utilizadas y tienen algunas características que para nada son evidentes al principio, ¿no? Es complicado saber cuándo uno debería usar una y debería usar otra. ¿Está bien? Lo que se suele hacer es utilizar algunas y chequear muchas veces a posteriori por ejemplo, encontrar clusters o uno tiene un conjunto que sabe que tiene que estar agrupado junto porque tiene evidencia de que su problema tiene que tener mantener esa agrupación. Entonces uno puede, utilizando estos sets de validación, ir testeando distintas métricas para luego quedarse con la métrica que mejor reproduzca estos constraints que uno quiere imponer desde afuera. No es fácil igual elegir una métrica en particular. De todas formas, muchas señales que son interesantes son robustas. O sea, porque uno también puede decir, bueno, pero si lo que yo quiero saber depende exclusivamente de utilizar tal métrica y se desvanece completamente cuando utilizo tal otra, bueno, quizás no sea una señal robusta que valga la pena explorar. ¿Está bien? Entonces, pero les quiero decir que es más un arte que una ciencia, este tipo de cosas. Bueno, entonces, ya tengo una manera de medir distancias entre objetos. Lo puedo hacer en un espacio métrico, pensando que son puntos y eligiendo cómo medir distancias entre puntos, o lo puedo hacer en un espacio topológico a través de todas las similaridades topológicas que les presenté recién. Entonces, típicamente, entonces, lo que sé, básicamente, ¿qué aprendí? Aprendí cuándo una cosa está cerca de otra o está lejos de otra, ¿no? Eso es lo que aprendí. ¿Qué hago con esa información? ¿Qué puedo hacer con esa información? Bueno, una de las actividades, una de las cosas que uno puede sacar provecho de esa información es, bueno, ahora que sé cuándo es cerca y cuándo es lejos, puedo ver cómo están distribuidos los puntos de alguna manera y ver si hay heterogeneidades. Porque a mí lo que más me interesa es detectar heterogeneidades. Si todos mis datos son homogéneos, yo no puedo decir nada de mis datos. Ahora, si hay heterogeneidades, yo entonces puedo decir, mira, este grupito va por este lado, este grupito va por este grupito va por este. Y para eso necesito saber qué está cerca y qué está lejos. Entonces, una de las cosas que uno suele hacer, en particular en redes, es detectar comunidades. O sea, detectar grupos de nodos que en alguna forma están más cerca entre sí que con el resto. Y entonces lo que se suele hacer es particionar los n vértices en m grupos, en m subgrafos si quieren, que en general, depende del algoritmo, pueden ser disjuntos, en general son disjuntos, un nodo o pertenece a una comunidad o pertenece a otra, pero siempre el criterio es, bueno, los que pertenecen a una misma comunidad de alguna manera son más parecidos entre sí que con respecto a cualquier nodo de fuera de esa comunidad. Entonces, la palabra clave acá, como yo les dije, es que es similaridad o parecido, y lo que les voy a contar ahora es un ejemplo que usa la noción de similaridad topológica, por ejemplo, de vértices, y les voy a presentar una heurística de cómo construir
comunidades a partir de una vez que yo tengo la matriz de similaridad entre mis objetos. Entonces, ¿por qué es importante en el ámbito de la biología de sistemas con estas entidades? Ya lo vimos un poquito hace un par de clases cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la centralidad de letalidad? Donde la versión de por qué había una relación entre el grado de un nodo en una red de interacción de proteínas correlacionaba bastante bien con la noción de esencialidad de esa proteína, tenía que ver con, ¿cómo era el nombre? Se me fue el nombre de la mujer. Eh, ¿Alguien se acuerda? Sotenko. Tenía que ver con que, ¿se acuerdan? No era una respuesta que tenga que ver con algo global, ni con algo local, como decía G, por ejemplo, sino algo que tenía que ver con una escala media. Y entonces estaba la noción de una región de la red de interacción de proteínas en las cuales estaban enriquecidas, por ejemplo, interacciones esenciales, ¿se acuerdan? Entonces, esa especie de noción media está muy ligada en ese caso particular a la idea de que, bueno, de que yo tengo proteínas, pero esas proteínas interactúan por forma complejos, y son los complejos los que son esenciales, y entonces en mi grafo hay toda una región del grafo que va a estar terminando asociada a un dado complejo que es esencial en sí misma. Es una propiedad del conjunto, no de cada proteína en particular. Esa noción se puede generalizar, y de hecho es una visión que ya tiene 20 años, digamos. En este trabajo se habla por primera vez de una especie de biología modular, biología que no tiene que ver con la importancia de una o otra proteína, sino de un conjunto de proteínas que laburan juntas para hacer algo. Entonces lo que plantea, es interesante este abstract, plantea que las funciones biológicas, las funciones celulares, por ejemplo la de transmisión de señales, están llevadas a cabo por módulos, por conjuntos formados por muchas especies de moléculas interactuantes. Entonces, entender cómo funcionan los módulos es importante, digamos, y entonces en este trabajo por primera vez se pone énfasis en esta escala mesoscópica, en la idea de que va muy en línea con la noción de sistemas complejos, de que hay funcionalidad biológica o lo que fuera que emerge como comportamiento de interacciones que ocurren entre agentes, que son importantes en cuanto participan de un conjunto particular de interacciones que dan lugar a estos módulos funcionales. Y en particular, lo que proponen es que reconocer estos módulos es súper importante para entender la organización celular. Hablan de estos módulos de manera muy general, están compuestos por muchos tipos de moléculas. Pueden ser módulos relacionados con factores de transcripción, genes que se expresan y proteínas que señalizan. Todo eso, esa interacción aislada puede estar asociada a una función particular aislada. Y entonces, reconocer esos módulos es súper importante para entender de manera sistémica cómo funciona una célula. ¿Cómo se traduce eso en el lenguaje de redes? Bueno, que reconocer un conjunto densamente interconectado, por ejemplo, de proteínas, o si fueran esta red una red de coexpresión, ¿qué serían esto? Genes que se coexpresan de manera coordinada. Uno podría pensar que, bueno, lo hacen porque están queriendo llevar a cabo una función específica particular. Entonces cobra importancia reconocer estas comunidades para saber algo sobre los genes que participan en ellas. Entonces, en este caso en particular, lo que les voy a contar es, como les dije antes, un paper de Rabás que hace uso de esta noción de similaridad topológica para analizar redes metabólicas, ¿no? Y lo va a hacer utilizando como heurística. O sea, una vez que tengo la matriz de similaridad, ¿cómo hago yo para armarme estos módulos? Bueno, la heurística que voy a hacer se conoce como agrupamiento jerárquico. Entonces, ¿cómo funciona esto del agrupamiento jerárquico? Bueno, lo primero es
construyo una matriz de similaridad entre los objetos que voy a clusterizar, ¿no? En este caso, como voy a clusterizar vértices en mi red, voy a usar una métrica topológica, por ejemplo, el topological overlap, y voy a armar una matriz, si tengo n vértices de n por n, donde cada elemento es la distancia entre el elemento i, entre el vértice i y el vértice j. ¿Está bien? Es una matriz de distancias. Una matriz de distancia o de similaridad. Puedo pasar de una a otra, ¿no? La noción de disimilaridad o de similaridad. ¿Está bien? Bueno, una vez que tengo por ejemplo, esa matriz de similaridades, lo que voy a hacer es lo siguiente. Iterativamente voy a identificar nodos o grupos de nodos, por ejemplo, que sean muy parecidos entre sí, de alta similaridad. ¿Está bien? Y lo puedo hacer de dos maneras en realidad esto. Con una estrategia aglomerativa, donde empiezo con todos los objetos que quiero clusterizar como si fueran entes separados, y voy juntando los que son más parecidos de manera recurrente. Eso se llama estrategia aglomerativa. Voy pegando sucesivamente elementos y comunidades de alta similaridad, ahora lo vamos a ver cómo, o puedo usar una estrategia divisiva. Pienso que todo es un bodoque, elijo lo que es más diferente al resto y lo separo. Y así voy separando, ¿está bien? Voy separando, tac, 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 voy partiendo. Vamos a ver ejemplos de las dos cosas. El resultado de todo esto es un ordenamiento que se puede visualizar en una estructura que se llama dendrograma, o árbol jerárquico. Ahora vamos a ver cómo. Y una vez que tengo este ordenamiento o dendrograma, lo que puedo hacer es definir clústeres o comunidades a partir del mismo. Ahora vamos a ver cómo también. Entonces, veamos cuál es la metodología que se usa en este paper. Ahora, más adelante les voy a hablar un poquito más del paper porque es súper interesante, pero me quedo con la parte de agrupamiento jerárquico nada más. Supónganse que esta es la red metabólica, una red metabólica donde cada nodo es un sustrato. Ahora vamos a ver más en detalle cómo se construye, no importa. Eso es una red, en principio, donde cada nodo es un sustrato. Y tengo conexión entre nodos cuando participan en la misma reacción, en el sentido que les voy a contar en un ratito. Esta es una red metabólica real de Escherichia coli, y lo que se hace es estimar la matriz de similitud entre cualquier par de nodos. Agarro este nodo y me fijo el topological overlap, ¿está bien? Y así hago con todos los pares de nodos, entonces tengo una matriz de similaridad. ¿Está bien? ¿Qué tan similar es un nodo con respecto a cualquier otro? Ahora voy a ir en detalle, Matías. Ahora voy en detalle, cualquier cosa me vuelves a preguntar. Entonces, esta es la noción de similaridad, ¿no? Ahora, la noción de similaridad, si usted se pone a pensar, está definida para nodos. ¿Está bien? Ahora, cuando yo empiezo a juntar un nodo con otro y empiezo a tener grupos, en mi algoritmo tengo que saber cómo medir distancias entre grupos. ¿Está bien? Por ejemplo, yo tengo un grupo que es ABC, que ya quedaron juntos, y otro grupo que es EDFG, que ya quedaron juntos. ¿Cómo mido la distancia entre el grupo 1 y el grupo 2? ¿Está bien? Bueno, en realidad yo acá tengo tres elementos, que son ABC. A cualquiera de estos tres elementos le puedo medir la distancia con cualquier elemento del grupo violeta, y tengo en realidad esta serie de 12 elementos relacionados con una noción de distancia. Acá no dije, pero acá estoy usando una noción de distancias, porque típicamente estos algoritmos necesitan distancias para trabajar. A partir de la matriz de topological overlap, yo puedo, si el elemento IJ tomo como 1 sobre topological overlap, cuanto más similares son, esto es más grande, más chico es esto. Entonces, esta es una especie de noción de distancia. Bueno, la idea es que cuando yo quiero establecer la distancia entre estos dos clústeres, en realidad tengo 12 numeritos para elegir. ¿Cuál elijo? ¿Cómo determino la distancia entre estos dos grupos? Bueno, en los agrupamientos jerárquicos hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a contar tres maneras. Una manera es, como criterio, usar como distancia entre dos grupos la distancia máxima entre cualquiera de par de elementos de uno y otro grupo. En este caso sería la distancia entre el elemento B y el F, ¿no? Sería usar 3,97. ¿Sí? Esta manera se llama complete linkage, o sea, enlazamiento completo. ¿Está bien? Es una manera de asignar distancias entre clústeres. Otra manera
se llama average linkage, que es decir, bueno, ¿cuál es el promedio de todas las distancias? El promedio de todas las distancias, digo que es la distancia entre este grupo y este grupo. ¿Está bien? En este caso me da 2,84. Y finalmente, hay otra manera que también se puede utilizar, que se llama single linkage, que lo que hace es elegir la distancia mínima entre cualquier par de elementos de uno y otro grupo. En este caso sería la de C y E, que sería 1,59. ¿Está bien? Esto es una definición. Yo tengo que decir a mi algoritmo, bueno, ¿cómo voy a partir de las distancias entre objetos, construir unas distancias entre los grupitos que cada vez voy armando? ¿Está bien? Entonces digo, bueno, lo voy a usar usando el criterio de complete linkage. Entonces voy a usar esta manera. ¿Se entiende? Es un criterio para tener una distancia entre grupos que lo tengo que fijar yo. Una vez fijado, entonces puede ser single linkage, complete linkage y average linkage. Una vez fijado, entonces supongo que vamos a usar una estrategia aglomerativa. ¿Qué significa eso? Imagínense que yo tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, estos 6 objetos, ¿no? ABCDF, ABCDF. Esta es la matriz de similaridad. Esta es la matriz de similaridad. ¿Está bien? Entonces, voy adosando sucesivamente nodos y comunidades de alta similaridad. ¿Cómo hago eso? Bueno, empiezo asignando cada nodo a su propia comunidad, ¿no? Cada nodo es su propia comunidad. Tengo 6 nodos, tengo 6 comunidades al principio en la primera iteración. Y lo que hago es, para cada comunidad de esa iteración, calculo esta matriz de similaridad. ¿Está bien? Identifico el par con similaridad más alta, o sea, los más parecidos. ¿Está bien? Y los voy a combinar. En este caso, los más parecidos son el A y el F. ¿Está bien? Son estos que están acá. Los combino en un único grupo. Entonces, A y F ahora son un único grupo. Entonces, ahora las comunidades que tengo son A y F, C, D, E y B. ¿Está bien? A y F, que eran los originales, los uní en una única comunidad A y F. Una vez que tengo, en esta nueva iteración, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5 comunidades, calculo de vuelta la similaridad de todos contra todos. ¿Está bien? Voy a tener en cuenta el criterio para tener distancias, por ejemplo, single linkage o complete linkage, el que haya elegido, y ahí voy a poder calcular esta matriz. Nuevamente voy a identificar cuál es el más similar. En este caso, por ejemplo, puede ser C y D. C y D, ¿está bien? Y entonces van a estar unidos, ¿está bien? Lo voy a meter en el mismo grupo. Voy a volver a calcular la matriz de similaridad entre los grupos que tengo en esa iteración. Fíjense que C y D lo junté también. El siguiente valor más alto, supónganse que es este B con A y F, son los más cercanos, los más similares. Entonces los junto acá, y así sucesivamente. Voy iterando, 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 y voy aglomerando. Voy tuk, 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 cada vez juntando más, hasta que en definitiva junté todos. Terminé de juntar todos. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Bueno, esta estructura que está acá se llama dendrograma. Dendrograma. Y como ven, es un agrupamiento jerárquico. Lo pueden pensar como agrupamiento jerárquico porque en este nivel están todos separados. A medida que voy avanzando en esta dirección voy juntando, voy teniendo cada vez menos comunidades porque voy juntando elementos, hasta que aquí terminé de juntar todos. O sea, empiezo a juntar A con F, después C con D, después B se juntó con A con F, después E se juntó con este grupo, y después finalmente todo este grupo se juntó con este que está acá en el último corte. ¿Está bien? Entonces me quedó armada una jerarquía entre los elementos que me llevan desde una situación donde están todos en su propia comunidad a una situación donde están todos en una única comunidad. Bueno, entonces el dendrograma describe esta jerarquía o este orden en el que los nodos fueron agregados a comunidades. ¿Está bien? Y es posible definir. Ahora, bueno, este es un ordenamiento, es solamente un ordenamiento. ¿Cómo puedo hacer yo para reconocer comunidades en mis datos? Bueno, lo que puedo hacer es, bueno, elijo una distancia particular y hago un corte
en este caso, supóngase, si lo hago a este nivel, ¿qué significa? Que todo lo que está por debajo, quiere decir que si elegí esta distancia, todo lo que se unió para distancias menores, lo voy a considerar como una única entidad. Entonces, si yo elijo esta distancia como distancia de corte, A y F ya estaban unidos. Exacto, exacto. La red no la uso más. Esto es algo totalmente independiente, ¿no? Es una construcción independiente a partir de la matriz de similaridad que me armé. Bueno, entonces, si hago este corte acá, por ejemplo, A y F me van a quedar en una comunidad, B me va a quedar en otra, E me queda en otra y C y D me va a quedar en otra. O sea que mi algoritmo reconoció 4 comunidades en mis datos. Una compuesta por A y F, otra por B, otra por C, D y otra por E. ¿Está bien? Bueno. Ahora, en realidad, el agrupamiento jerárquico per se me brinda esto. Exacto. Bueno, ya más adelante vamos a ver clustering, ¿está bien? Más específicamente clustering. Este es el primer acercamiento. ¿Está bien? El criterio de corte no es fácil de elegir. ¿Por qué no es fácil de elegir? Esto a ver, ya lo mencionamos antes. Eh, yo lo que quiero es encontrar grupos relevantes. ¿Qué significa grupos relevantes? Si ustedes piensan en estos puntos que representan cada objeto, yo pienso en encontrar objetos que están cerquitas entre sí, separados de otros grupos y separados de otros grupos, ya sea en un grafo o un espacio métrico. Ahora, también va a haber ruido por acá. Entonces, es un tema, exacto, es un tema de resolución, es un tema de con qué resolución tengo que ver yo las cosas para que los grupos que detecte sean los que son las pulentas. ¿Está bien? Porque detectar la escala mesoscópica relevante es sumamente complicado. No es la escala global, no es la escala microscópica, es una escala que está en el medio, y yo tengo que tener cuidado con qué lupa miro para ver el grado de detalle, ¿no? O sea, no es lo mismo cortar acá, que cortar acá, que cortar acá. Alguna va a ser la escala relevante, y encontrar eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Está bien? Bueno. En el paper este de Rabás, que ahora voy a terminar contándoselo, presenta este esquemita que me parece que es muy, muy didáctico. Es una red de juguete, donde tenemos estos nodos conectados de esta manera. A propósito, es una red eh, modular. Fíjense que tiene como modulitos, y también tiene estos modulitos, ¿está bien? Y una especie también de estructura jerárquica, que ahora vamos a ver un poco qué significa eso. Entonces, en esta red, fíjense que está puesta la matriz de topological overlap. Cada enlace, tiene el numerito que figura al lado de cada enlace, es el topological overlap entre los nodos que son sus extremos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Esto que está acá. Y además, el, el numerito este que está acá, entre paréntesis, es el clustering, es el clustering del nodo. ¿Está bien? Es el clustering del nodo. Entonces, cuando yo hago el algoritmo que les acabo de decir, o sea, me construyo la matriz de topological overlap, voy reconociendo elementos y voy juntando, este es el dendrograma que uno obtiene. De acá arriba es el dendrograma que uno obtiene. ¿Está bien? Fíjense lo siguiente, quedémonos con el dendrograma no, olvídense la matriz esta que está acá abajo. El dendrograma lo pueden pensar como lo siguiente: me permite proyectar a una dimensión los datos de manera tal de que puntos cercanos, en algún sentido, la distancia sobre la línea es un reflejo de la distancia original, en el sentido que lo que aparece cerca sobre la línea aparece cerca en los datos. ¿Está bien? ¿Está bien? Obviamente va a haber mucha distorsión en esta reducción de dimensionalidad,
porque yo al colapsar una matriz de distancia que vive en un mundo de más dimensiones a una única dimensión, hay cosas que no puedo satisfacer, obviamente. Pero en algún sentido es eso, es una proyección me provee una proyección a una única dimensión de la estructura de distancias entre los elementos estos que están acá. Entonces, si yo lo veo de esa manera, este ordenamiento lo puedo usar para ordenar las filas y columnas de la matriz de similaridad original. Esta es la matriz de similaridad original, ¿está bien? Pero lo que pasa es que están las filas y las columnas ordenadas de acuerdo al ordenamiento que me provee el dendrograma. ¿Está bien? A, B, C, D, K, J, I, H, E, F, G. Cuando yo ordeno las filas y columnas de esa manera, esta es la estructura que me queda. Esta es la estructura que me queda de la matriz de Topological Overlap. ¿Está bien? Fíjense, ¿por qué se suele hacer esto? Se suele hacer esto porque el cerebro es una herramienta muy poderosa para reconocer patrones. Entonces, si nosotros ordenamos las filas y las columnas, o sea, permutamos filas y columnas de acuerdo a este criterio, y vemos cómo están distribuidos los valores de Topological Overlap en un código de colores, estamos viendo acá que hay un núcleo de altos valores acá, acá y acá. ¿Está bien? Estamos viendo estructura en esta matriz, y entonces lo que me está diciendo es que este ordenamiento hace sentido en algún punto. Este ordenamiento hace sentido, porque todos los elementos, por ejemplo, K, J y H, cuando los comparo contra sí mismos, son altos, y no tan altos cuando los comparo con afuera. ¿Está bien? Esa es la estructura que yo quiero que aparezca cuando estoy detectando estas comunidades, ¿no? Todo es más similar dentro de la comunidad y diferente hacia afuera. En particular también se ve lo siguiente. Fíjense que la comunidad de esta, ABCD, que es esta que está acá, no, perdón, es esta que está acá, ABCD, casi que, esto que está acá, casi que no tiene mucho overlap con ningún otro elemento fuera de la comunidad, K, J, I, H, E, F, G, ¿está bien? K, J, I, H, E, F, G. Solo el elemento D, que es el que pertenece acá, tiene un overlap distinto de nulo, ¿está bien? Solo este que está acá. En cambio, las comunidades EFG y HIJK, que son estas que están acá, EFG, HIJK, tienen sus núcleos, pero también tienen estas cosas, estos overlaps, que ¿de dónde vienen? ¿Está bien? ¿De dónde vienen? Y vienen de esta conectividad y esta conectividad. ¿Está bien? No están totalmente aisladas, vienen de el overlap topológica, perdón, el topological overlap entre el E y el I, y el G y el H, inducidos, bueno, que vienen de esta estructura que está acá. Entonces, hay mucha información en esta matriz reordenada de esta manera, y ustedes pueden ver en definitiva que el, la jerarquía impuesta por la heurística que les dije de cómo construir el dendrograma se refleja en la estructura de la matriz de Topological Overlap, la matriz de similaridad, una vez que ordenamos las filas y columnas de acuerdo a los criterios que nos dicen el dendrograma. ¿Está bien? Entonces, los últimos 5 minutos les quería un poco contar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bueno. Entonces les quería un poco terminar de contar un poco todas estas cosas que fui presentando de este paper, que es un science de ya hace 20 años, pero que tuvo un montón de repercusiones, sumamente interesante. Lo que hacen es analizar redes metabólicas de muchos organismos, ¿está bien? Es del grupo de Barabasi, así que Barabasi ya sabía toda la historia del Power Law, de las leyes libres de escalas y todo eso, pero acá discute también una cosa interesante, que es la siguiente. Una red libre de escala no tiene por qué ser modular. ¿Está bien? De hecho, son dos fuerzas que están en tensión en cierta manera, porque una estructura completamente modular no tiene por qué presentar hubs. ¿Está bien? Si yo tengo un hubs, el hubs tiende a conectar todo con todo y tiende a destruir un poquito esa estructura modular. Y se acuerdan que en una de las primeras clases, cuando vimos estructura global, vimos que redes tipo jerárquicas
modulares jerárquicas podían acomodar esas dos cosas, podían tener hubs y además estructura modular. Entonces, eso es un poco lo que presenta acá. Cuando ustedes lean este paper van a ver, sobre todo lean el material suplementario de este paper, vean que van a aparecer muchas cosas de las que vimos antes, pero muestran en definitiva que las redes metabólicas se organizan en módulos que se combinan de manera jerárquica. Entonces, ¿cómo son las redes que utiliza? Bueno, justo utiliza unas redes, ¿se acuerdan? Las metabólicas, que no son las redes que trivialmente uno las puede explicar en términos de interacciones binarias, ¿no? Entonces, lo primero que hace es agarrar las redes y proyectarlas en una red de sustratos. ¿Qué significa? Si yo tengo una red metabólica en la cual los metabolitos A con B se transforman en los productos C con D, entonces conecto A con C y D y B con C y D. ¿Está bien? Siempre los sustratos se conectan con los productos. ¿Está bien? A con C y D y B con C y D. ¿Está bien? Cuando hago eso, me queda una cosa que está acá. Ahora, lo que hace después es hacer un poco de recorte para quedarse con la información relevante. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un montón de metabolitos que son usados todo el tiempo. Por ejemplo, la molécula de ATP y la molécula de ADP se utilizan un montón para producir determinadas reacciones. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo quiero transformar UMP a CTP, UMP, UDP, acá tengo que usar ATP y ADP. Acá de vuelta tengo que usar ATP, ADP, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacen los tipos es sacar de la descripción estos metabolitos que están siempre conectados con todos, ¿no? Entonces, si la red proyectada, la red de sustratos proyectada sería esta, UMP, UDP, con ADP y ATP por todos lados, conectados con todos, saca las cosas que son muy promiscuas, ¿está bien? Y se queda con esto que está acá, que sería como el backbone, sería como la parte central de esa reacción. ¿Está bien? Entonces, queda con este pathway que está aquí. Eso es una reacción bioquímica. Al hacer esto, esta bola se transforma en esta cosa que está acá, donde obviamente, bueno, aparecen estas estructuras tipo pelos, porque cuando le empecé a sacar un montón de cosas de este tipo, quedan estas estructuras lineales, y hay también unas estructuras que, bueno, pueden quedar pelos o pueden quedar como loops. Podría pasar que esto se enganche por acá atrás, que acá hay un azul que da una vuelta y se pega acá. Entonces hay un paso adicional que ellos llaman reducción topológica, donde se desprenden de estos pelos y se desprenden de estos arcos. Cada vez que tienen un arco así, ¿está bien? Lo reemplazan por un enlace, y se desprenden de estos pelos que están acá. ¿Está bien? Entonces eso se llama reducción topológica. Y entonces de esto que está acá, se quedan con esta red, que es la que les mostré antes. Y esta es la red metabólica que analizan en el trabajo. ¿Está bien? Esta es la red metabólica que analizan en el trabajo. Como les dije antes, a esa red, ¿qué hacen? Le calculan la noción de distancia topológica overlap entre los nodos, hacen un agrupamiento jerárquico, eh, y claro, al hacer un agrupamiento jerárquico, eh, tienen este dendrograma. ¿Está bien? La heurística esta impone una visión jerárquica, que yo no sé si están mis datos o no. ¿Está bien? Por construcción yo la voy armando jerárquicamente, pero la verdad no sé si en mis datos hay una estructura jerárquica. Entonces, una manera de verlo es analizar cómo queda la matriz de topological overlap. Y lo que ven es, esta es la matriz de topological overlap de la red real. ¿Está bien? Cada nodito, acuérdense, cada nodito acá es un vértice, ¿está bien? Y lo que hicieron los tipos es ver qué vértices son y en qué tipo de reacciones metabólicas participan. Por ejemplo, todos estos vértices que están acá, los azules, tienen que ver con síntesis de carbohidratos. Estos que están acá tienen que ver con síntesis de lípidos. Los verdes el grupo verde tiene que ver con síntesis de aminoácidos. O sea, todas las reacciones que permiten hacer los aminoácidos que va a usar la célula, a partir de metabolitos y productos químicos que andan por ahí. Estos aminoácidos, los rojos son ácidos nucleicos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ven eso, ven que ordenan por esto que está acá, primero que las cosas que están cerca son porque participan esto es razonable, de la fabricación del mismo tipo de compuestos. Pero además se ve que efectivamente hay una especie de estructura modular, que no voy a entrar acá. Bueno,
que se ve porque tenemos esta especie de estos nodos centrales, digamos, de alta similaridad, pero no es que están aisladas. Por ejemplo, acá tengo una cosa modular y acá tengo otra un poquito más grande, entonces acá tengo una jerarquía, ¿no? Esto sería como un core y en una jerarquía más alta aparece esta que está acá, y esa estructura aparece muchas veces, ¿está bien? Entonces me habla sobre, no voy a meter más en detalle porque ya me quedé sin tiempo, les pido que lean el paper, pero da lugar a esta noción de que tengo una organización modular, pero jerárquica también, en cierto sentido. Y eso explica el hecho de que tengo, también va de la mano con el hecho de que tengo distribuciones power law, tengo hubs, pero también tengo módulos andando dentro de la célula, que se organizan para hacer cosas. En este caso, metabolizar carbohidratos, lípidos, aminoácidos, etcétera, etcétera. Para finalizar, entonces, el agrupamiento jerárquico se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque es muy fácil de calcular. Lo único que necesitan es proveer una matriz de similaridad entre los elementos que quieren calcular y después decir cómo van a medir distancias entre clústeres y nada más. Y después es heurística, es una máquina de hacer chorizos. Reconozco el elemento de mayor similaridad, los uno, vuelvo a armar, vuelvo a unir, a reconocer el par de elementos de mayor similaridad, los uno, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es el pero de esto? Bueno, la manera de armar esto impone una visión jerárquica de mis datos. La impone por construcción. Ahora, yo no sé si mis datos están organizados realmente de manera jerárquica. ¿Está bien? O sea, estoy utilizando una organización jerárquica para describir mis datos, pero no sé si eso realmente existe o si le estoy imponiendo desde afuera sin razón. Pensemos lo siguiente. Al imponer esta descripción, ¿cómo me doy cuenta que estoy imponiendo constraints en esta descripción? Y fijémonos en los grados de libertad. La matriz de similaridad entre n elementos tiene n por n-1 sobre 2 grados de libertad. ¿Está bien? Son los elementos de la diagonal superior, los de la inferior son iguales a la superior, ¿no? Esos son los grados de libertad de mis datos, asociados a la matriz de similaridad de mis datos. Los dendogramas generados tienen n-1 grado de libertad. ¿Qué son los n-1 grado de libertad? Son las n-1, ¿cómo se llama? Merges, uniones que tuve que ir definiendo para decir, este se junta con este se junta con este se junta con este. Son n-1, ¿está bien? Tengo que unir desde todos separados hasta todos juntos, eso lo hago de uno a la vez, tengo n-1 grados de libertad para decir, ahora uno este con este, después uno este con este, y esas decisiones las hago n-1 veces. Así que hay mucho menos grado de libertad en la construcción de esto que en los grados de libertad originales. ¿Dónde fueron a parar los grados de libertad que no estoy usando? Bueno, justamente en la estructura jerárquica que estoy imponiendo. Asumir orden jerárquico reduce la cantidad de información. ¿Está bien? La última noción es la siguiente. Fíjense otra cosa. Como yo les dije, la escala esta que está acá es la escala de distancias a la cual tuvo lugar la unión específica. Por ejemplo, esta es una escala de distancia que vale algo acá, qué sé yo, 0,2, lo que fuera, y si vale 0,2 y acá tengo un merge, significa que A con F tuvieron una similaridad o disimilaridad de 0,2 cuando fueron unidos. ¿Está bien? Después, B con A con F tuvieron una disimilaridad de este valor cuando fueron unidos, etcétera, etcétera. Ahora, si yo miro estas distancias, si yo ahora me quedo con estas distancias, lo único que sé es que A con F se unieron a esta distancia y que B con cualquiera de los dos, con A o con F, se unieron a esta distancia. ¿Está bien? No tengo más. Entonces, los dendogramas satisfacen una propiedad, estas distancias, que se llaman ultramétricas. ¿Por qué? Porque, fíjense, la distancia, si yo agarro tres nodos, la distancia entre dos nodos de ellos es menor o igual al máximo de la distancia de cualquiera de ellos con respecto a un tercero. Por ejemplo,
la distancia entre A y F, que en este caso sería este valor en el dendrograma, cumple esto. Es menor a la máxima entre las distancias entre A y B. ¿Cuál es la distancia entre A y B? Entre A y B, la distancia es esta que está acá. ¿Está bien? Y entre B y F, bueno, es la misma. ¿Está bien? El máximo, bueno, es una de las dos, y cumple que distancia A y F es menor al máximo. Jueguen un poquito y convénzanse de que no importa qué tres nodos elijan, siempre satisface esta propiedad ultramétrica. En lugar, por ejemplo, de la desigualdad triangular a la que estamos acostumbrados. Una desigualdad triangular dice que la distancia entre dos nodos siempre es menor o igual a la distancia de un nodo con un tercero y el tercero con el segundo. Esa es la desigualdad triangular. Bueno, la estructura de distancias en el dendrograma satisface la propiedad ultramétrica, no esta que está acá. Entonces, lo que estamos haciendo es producir en realidad un mapeo entre el espacio métrico, si quieren, o semimétrico, no importa, eso lo vamos a hacer más adelante, y uno ultramétrico a través de esto. Entonces, es una aproximación, es una proyección a este espacio, y puede ser que no sea correcto, ¿está? Que no sea correcto. Entonces, siempre es bueno chequear si la descripción jerárquica es apropiada o no para mis datos. Y eso lo vamos a ver más adelante con figuras de mérito y lo que fuera. Bueno. Bueno, no es lo que acabo de decir. Hay maneras de asegurar, digamos, de asignarle un p-value a cada merge, a cada unión. ¿Está bien? Lo vamos a hacer más adelante. Estamos muy corto de tiempo, pero sí, hay maneras de asignarle una significancia a cada unión. ¿Está bien? Bueno, entonces me pasé de la hora, discúlpenme. No sé si tienen alguna pregunta rápida. Mientras tanto voy haciendo host a Tomás o a Fede, que están por ahí. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Bueno, decántenlo, sí, totalmente. Decántenlo. Y en todo caso lo vemos en la clase que viene, cualquier consulta.